Bienvenidos a una nueva inmersión profunda, una exploración a fondo donde tomamos documentos, investigaciones complejas y notas detalladas para extraer el conocimiento más valioso. Hola, la verdad es que estoy encantada de estar aquí. El objetivo de hoy es sumamente específico, pero sobre todo vital. Vamos a analizar un documento exhaustivo y fundamental titulado Libro, Diabetes y Bienestar, claves para el autocuidado. Un texto imprescindible, sí. Y nuestra misión en esta ocasión está diseñada fundamentalmente para los pacientes con diabetes y los cuidadores que nos escuchan. Ujú. Queremos comprender cómo el automonitoreo de la glucosa capilar, ya sabes, ese pinchazo diario con el glucómetro, El famoso pinchazo, claro. exacto. Queremos ver cómo no es simplemente una tarea rutinaria, un mero trámite que hay que tachar en la lista de tareas. En realidad es la herramienta vital. El auténtico motor que permite a los especialistas médicos ajustar las dosis de insulina con una precisión asombrosa en cada consulta de seguimiento. Exactamente. Es un verdadero placer desgranar un tema con tanto impacto en la calidad de vida de las personas. Y para establecer el marco clínico adecuado desde el primer momento, es fundamental destacar el peso de nuestras fuentes. Claro, no estamos hablando por hablar. No, en absoluto. Los datos, las métricas y los protocolos que vamos a detallar hoy no son simples sugerencias de un artículo aleatorio en Internet. Provienen de este documento clínico que está respaldado nada menos que por 30 referencias bibliográficas de primer nivel mundial. Madre mía, 30 referencias. Sí, sí. Estamos hablando de directrices avaladas por las guías del año 2025 de la Asociación Americana de Diabetes. La ADA. Eso es, la ADA. Además, cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Federación Internacional de Diabetes y el Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, un consenso global absoluto. Exacto. Es decir, nos basamos en el más alto y riguroso estándar científico actual para entender por qué esos datos, esos números que la gente registra pacientemente en casa, son el pilar absoluto y fundamental de todo el tratamiento médico. Y esa es precisamente la clave de todo esto, el inmenso empoderamiento que se consigue a través de los datos. Porque a veces, enfrentarse al glucómetro cada mañana puede parecer una obligación pesada, repetitiva y hasta frustrante para quienes conviven con la diabetes. Es muy comprensible que se sienta así. Pero me gusta pensarlo usando una analogía. Imaginemos el panel de control de un coche de Fórmula 1. A ver. Cuando ese coche está dando vueltas al circuito a más de 300 kilómetros por hora, el ingeniero en el muro de boxes no está adivinando cómo funciona el motor. No, claro, está mirando la pantalla. Eso es. Ese panel de control le ofrece una telemetría exacta de lo que ocurre dentro de la maquinaria en tiempo real. Temperatura, presión, consumo de combustible. En el caso del cuerpo humano, el automonitoreo apilar ofrece esa misma precisión milimétrica. ¿Le da al médico la telemetría exacta? Justo. Pero claro, para que esos datos sirvan de algo, esta recopilación de información debe planificarse meticulosamente. No es pincharse cuando uno se acuerda. Vale, vamos a desglosar esto. Claro, porque no se trata de cantidad, sino de calidad y de oportunidad en el dato. Exacto. Hay momentos estratégicos muy específicos en el día, ¿verdad? Así es, las guías clínicas establecen una frecuencia de monitoreo muy estructurada. Está diseñada específicamente para capturar el comportamiento metabólico completo del paciente a lo largo de su jornada. Idealmente, las mediciones deben realizarse antes de las comidas principales. Es decir, desayuno, la comida del mediodía y la cena. Justo antes. Esto nos da la línea base. Luego se requiere otra medición de 1 a 2 horas después de esas mismas comidas. Para ver el impacto de lo que acabas de comer. Efectivamente, este segundo dato es fundamental para evaluar la respuesta directa del cuerpo a los alimentos ingeridos. Además, también es crucial realizar una medición justo antes de ir a dormir. Y por la noche. He leído que a veces también hace falta. Sí, en ciertos perfiles, el especialista puede solicitar mediciones durante la madrugada, especialmente si existe la sospecha de una hipoglucemia nocturna, que es cuando el nivel de azúcar baja peligrosamente mientras la persona duerme. Claro, sin darte cuenta. Eso es. Cada uno de estos momentos proporciona una pieza diferente del rompecabezas metabólico que el médico necesita armar en la consulta. Y algo que el documento subraya con muchísima fuerza es que no basta con mirar el número en la pantalla del glucómetro, suspirar y seguir adelante con el día. No, el dato mental se pierde. Hay que registrarlo, darle un hogar a ese número,
el famoso diario de glucosa, ya sea en un cuaderno de papel de toda la vida o en una aplicación del móvil. Ese diario es el verdadero puente de comunicación con la consulta médica. Totalmente. Pero fíjate, no es solo anotar un 140 a secas y olvidarse. El formato de registro debe incluir un contexto. Junto con ese nivel de glucosa hay que apuntar qué medicación se ha tomado exactamente y en qué dosis, qué alimentos se han consumido y si se ha realizado alguna actividad física inusual. El contexto lo es todo. Es que un nivel de 130 significa una cosa si la persona acaba de estar sentada viendo la televisión y significa algo completamente distinto si acaba de correr 5 kilómetros. O si se ha comido un plato enorme de pasta. Exacto. Lo fascinante aquí es... Lo fascinante aquí es, y te tomo la palabra, que el equipo médico, cuando el paciente cruza la puerta para su consulta de seguimiento, está prácticamente ciego sin esos datos contextualizados. ciegos por completo. Sin ese cuaderno lleno de registros detallados, el profesional de la salud simplemente no puede tomar decisiones seguras ni personalizadas. Se basaría en conjeturas. Y en el manejo de la insulina, las conjeturas son muy peligrosas. Peligrosísimas. Y todo este esfuerzo de registro nos lleva a un concepto clínico central que las directrices de la ADA 2025 destacan enormemente en la actualidad. El tiempo en rango, o TIR por sus siglas en inglés. Ah, sí, el famoso TIR. Ya no se busca solo un número aislado perfecto, sino estabilidad. El objetivo clínico principal es que los niveles de glucosa de los pacientes se mantengan dentro de un rango específico de seguridad, concretamente entre 70 y 180 miligramos por decilitro. Durante todo el día. Durante al menos el 70% de las 24 horas del día. Es, por encima de todo, una métrica de calidad de vida. Fíjate que ese porcentaje del 70% del día es una meta brillante. Muy clara y muy tangible para quienes nos escuchan. Sí. Alivia mucha presión. Claro, da una idea de que no se exige la perfección absoluta las 24 horas, lo cual quitaría un peso enorme de encima a cualquiera, sino que se busca una constancia mayoritaria. Exacto. Pero claro, para poder alcanzar ese tiempo en rango en casa, mucho antes de siquiera pisar la consulta del médico, hay que saber interpretar los números que salen en la maquinita, para que los pacientes y cuidadores sepan qué están mirando exactamente y no sientan ansiedad. La información es tranquilidad. Así es. Por eso el texto desglosa los objetivos glucémicos precisos según las guías de la ADA 2025. Para la glucosa en ayunas, la de primera hora de la mañana, el objetivo general es que sea menor a 130. Y para la glucosa postprandial, que es esa medición crítica de 1 a 2 horas después de comer, el objetivo es que se mantenga por debajo de los 180. Esos son, efectivamente, los límites superiores de seguridad que marcan un buen control. Pero es igualmente importante, y me atrevería a decir que vital, que los pacientes y cuidadores identifiquen las banderas rojas en casa. Las señales de alarma. Los signos de alerta inmediata, sí. El documento es muy categórico en esto. Cualquier valor por debajo de 70 se considera una hipoglucemia. Y esta no es una situación para observar y esperar. No te puedes quedar sentado a ver qué pasa. En absoluto. Requiere intervención inmediata con carbohidratos de absorción rápida. Un zumo, pastillas de glucosa, porque el cerebro y el cuerpo se están quedando sin su combustible principal de manera acelerada. Y por el otro lado tenemos las subidas. Exacto. Un valor que se dispara por encima de los 180 de manera recurrente ya se considera hiperglucemia. Esto es una señal de que la glucosa se está acumulando en el torrente sanguíneo, causando daño a largo plazo en lugar de entrar en las células para dar energía. Y es vital reconocer esas banderas rojas en casa para actuar en el momento, por supuesto, pero también es crucial registrarlas de cara a la consulta. Sí, hay que apuntarlo todo. Porque a veces existe esta falsa creencia de que la analítica de sangre general del laboratorio lo dice todo. Ya sabes, esa prueba que se hace cada 3 o 6 meses y que parece ser la nota final del examen. A veces la gente piensa, bueno, si esa analítica sale bien, no pasa nada si no me mido tanto en casa. Un error muy común. Si conectamos esto con el panorama general, la prueba a la que te refieres es la famosa hemoglobina glicosilada, o HbA1c. Esa misma. Las guías recomiendan que esta prueba se mantenga por debajo del 7% para la inmensa mayoría de los adultos. Es el estándar de oro en diabetología. Sin embargo, hay un detalle crucial que a menudo se malinterpreta. ¿Cuál es?
Que la hemoglobina glicosilada es solamente un promedio de los últimos 3 meses. Para entender por qué esto no cuenta toda la historia, usemos otra analogía. Imaginemos un viaje largo en coche. Venga, a ver. Si el vehículo alterna entre ir a 200 km por hora durante un tramo, arriesgando un accidente, y luego frena en seco y va a 10 km por hora por la autovía, La velocidad media te va a salir engañosa. exacto, al final del viaje podría calcularse en unos 100 km por hora. Esa velocidad media parece normal, ¿verdad? Claro, un inspector vería ese número y diría que ha sido un viaje estupendo y tranquilo. Pero la realidad es que la conducción ha sido errática, inestable y muy peligrosa. Qué gran analogía. O sea, el promedio esconde los extremos. Exactamente. Y lo mismo ocurre con la glucosa en la sangre. Una persona puede tener una hemoglobina glicosilada del 7%, que parece perfecta en el papel, pero estar sufriendo hipoglucemias severas por la noche e hiperglucemias altísimas después de comer. Ostras, claro. El promedio maquilla el peligro real. Por eso el monitoreo capilar diario es irreemplazable. Es el único método que revela los picos y las caídas reales. Esa variabilidad diaria que el médico necesita ver de forma urgente para proteger los órganos y el cerebro del paciente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues Nos lleva directamente al momento de la verdad en todo este proceso, que es la consulta de seguimiento. Imaginemos la escena. El paciente entra, se sienta frente a su médico y entrega ese diario meticulosamente rellenado durante semanas. el momento clave. Todo ese esfuerzo diario de los pacientes y cuidadores se traduce en que el especialista usará esos datos para tomar decisiones puramente matemáticas y precisas sobre la insulina. Así es. Y quiero recalcar algo importantísimo para quienes nos escuchan. Lo que vamos a explicar ahora es el proceso mental y matemático que hace el médico. No es bajo ningún concepto una guía para que nadie ajuste sus propias dosis en casa sin supervisión médica. Por supuesto que no. Es asomarse detrás del telón para entender por qué el médico toma las decisiones que toma. No se trata de intuición, se trata de una fórmula clínica estricta. Es fundamental entender que es un acto médico. Vamos a sumergirnos en ese protocolo clínico estricto. Empezaremos por el ajuste de las insulinas basales. De acuerdo. Para clarificar, estas son las insulinas de acción intermedia o prolongada. Médicamente las conocemos con nombres como NPH, Glargina, Detemir o Degludec. Espera, para hacer una pequeña pausa y ayudar a ubicarse a la gente entre tanto nombre técnico. Cuando hablamos de esta insulina basal, nos referimos a esas típicas plumas que normalmente se administran una vez al día, a menudo por la noche o a primera hora. Sí, esas. Y que actúan como una especie de música de fondo, manteniendo el azúcar a raya durante todo el día sin importar si se come o no, ¿verdad? Esa es una descripción perfecta. Es el control de fondo, el cimiento del tratamiento. Cuando el médico evalúa la dosis de esta insulina basal, no mira todos los datos del diario al azar. ¿En qué se fija entonces? Se fija específicamente en la glucemia en ayunas, es decir, el valor que el paciente anota a primera hora de la mañana nada más despertar. Pero aquí hay un detalle clínico muy interesante. El médico busca la media matemática de 2 a 3 días consecutivos que el paciente considere típicos. Pero, a ver, me surge una duda. Si un paciente llega a la consulta con números muy caóticos porque la semana pasada tuvo una boda, luego pescó un resfriado fuerte y además no durmió bien, ¿el especialista ajusta la medicación basándose en ese caos puntual? Una pregunta excelente. Y la respuesta rotunda es no. Precisamente por eso, el médico entrevista al paciente sobre el diario. El facultativo descartará sistemáticamente del cálculo aquellos días donde hubo un ejercicio inusual, una enfermedad temporal, estrés extremo o comidas atípicas. Para que no sesguen el resultado. Exacto. Se buscan días verdaderamente representativos de la rutina habitual. Claro. Tiene todo el sentido del mundo. Y una vez que el especialista ha aislado esa media de la glucemia en ayunas de esos días típicos, es cuando aplica el algoritmo de las guías médicas. Es un mapa de ruta fascinante y muy cuadriculado. Muy preciso, sí. Imaginemos esa consulta. El médico ve que la media de esos días típicos en ayunas es mayor a 130 miligramos por decilitro. En ese momento, el protocolo le indica que debe aumentar la dosis basal en 2 unidades de insulina. Así es. Si la situación es más severa y esa media supera los 180 miligramos, el algoritmo autoriza un aumento mayor, llegando a las 4 unidades. Es pura respuesta matemática y funciona en ambas direcciones.
Por el contrario, si el paciente y el tratamiento han hecho un trabajo excelente y la media de esos días típicos se encuentra maravillosamente dentro del rango objetivo, o sea, entre 80 y 130, ¿Qué se hace ahí? la indicación clínica es la más sencilla de todas. Se mantiene la dosis actual. No se toca lo que funciona bien. Lógico. Pero el algoritmo también protege contra la sobremedicación. Si esa media en ayunas es menor a 80 miligramos por decilitro, el especialista reducirá la dosis en 2 unidades de manera preventiva para evitar riesgos. Y hay un punto de atención de emergencia absoluta marcado en rojo en el manual, ¿cierto? Cierto. Si al revisar el diario aparecen valores menores a 70, lo que hemos definido como hipoglucemia, la reacción del médico no será para nada sutil. Se ordena una reducción drástica. El especialista reducirá la dosis basal en 4 unidades de golpe o incluso calculará una reducción del 10% de la dosis total. Porque la seguridad siempre manda. Es un mecanismo de acción-reacción puramente basado en la evidencia. Es la ciencia aplicada al individuo. ¡Qué maravilla! Pero como sabemos, el control integral no depende únicamente de la insulina basal, esa música de fondo. También entramos en el complejo y dinámico territorio de las insulinas prandiales. Las rápidas. Exacto. Son las insulinas de acción rápida o ultrarrápida diseñadas específicamente para contrarrestar los carbohidratos de una comida concreta. Clínicamente hablamos de insulinas como Lispro, Aspart o Glulisina. Aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, para aterrizarlo estamos hablando de la inyección que se pone justo antes de sentarse a la mesa. Justo antes del primer bocado. Porque con estas insulinas prandiales, lo que vemos es cómo el cuerpo reacciona directamente y en tiempo real a esos alimentos en cuestión de un par de horas. El ajuste tiene que ser mucho más dinámico. Muchísimo más. Según el documento, para ajustar estas dosis, el profesional evaluará el diario centrándose ya no en el ayunas, sino en la glucosa postprandial. Buscará la medición que se hace de 1 a 2 horas después de comer. Y de nuevo, evaluando un patrón de 2 o 3 días representativos. O sea, evalúa comidas concretas. Así es, y el protocolo de ajuste vuelve a ser milimétrico, como un relojero. Si esa glucosa medida después de comer supera de media los 180, el médico aumentará la dosis de insulina rápida de esa comida específica en 1 o 2 unidades. Y si se dispara mucho más. Si el descontrol ronda entre los 230 y 280, el aumento será más agresivo, pudiendo llegar hasta 4 unidades adicionales. Si se mantienen en el rango seguro de 100 a 180, simplemente mantendrá la dosis. Y el protocolo de reducción también estará pautado para estas rápidas, me imagino, para evitar sustos en la sobremesa. Por supuesto, si a las 2 horas de comer el valor es menor a 100, reducirá la dosis previa a esa comida en 1 o 2 unidades para evitar una caída durante la tarde. Y si cae por debajo de 70, hablamos de una intervención drástica. Quitará de 4 a 6 unidades de la pauta de esa comida. Es un sistema constante de sumas y restas buscando el equilibrio perfecto. Totalmente. Para completar el panorama, hay que mencionar brevemente a quienes utilizan insulinas premezcladas. Ah, sí, las que vienen ya combinadas. Exacto. Combinan insulina basal y rápida en una sola inyección. El patrón de ajuste aquí es distinto porque se evalúa cómo la dosis de un momento afecta el periodo inmediatamente posterior. Por ejemplo, la dosis del desayuno se ajustará mirando el nivel de glucosa justo antes de la comida del mediodía. Claro, ¿vas un paso por delante? Y la dosis de la cena se ajusta basándose en la glucosa en ayunas de la mañana siguiente. Es una cadena de eventos. Y en medio de todo este intrincado baile de unidades y promedios que hace el médico en el ordenador de la consulta, hay una regla de oro, una norma de seguridad clínica suprema que el documento subraya con luces de neón. La directriz más importante de todas. Ante cualquier episodio confirmado de hipoglucemia severa o incluso ante la sospecha de riesgo, la prioridad absoluta pasa por encima de cualquier otro objetivo. El protocolo dicta reducir la dosis total de manera inmediata entre un 10 y un 20%. La prevención de la hipoglucemia es siempre el objetivo número 1. Sus consecuencias a corto plazo, desde pérdida de conocimiento hasta situaciones vitales, pueden ser gravísimas. Primero, no hacer daño. Es un alivio enorme saber que las directrices mundiales ponen esa seguridad por encima de buscar números perfectos. Y la verdad, analizar todo este proceso matemático nos lleva a una conclusión maravillosa sobre el inmenso valor del trabajo diario que realizan los pacientes y los cuidadores. Es un trabajo titánico y fundamental. Pensémoslo bien. Ese pinchazo capilar diario, el registro meticuloso en el cuaderno anotando la comida y la hora, no son en absoluto actos pasivos.
Son el motor real, la evidencia que dirige la pluma del médico. Totalmente. Las decisiones verdaderamente exitosas no nacen por arte de magia en el despacho del hospital, nacen en el hogar, en la disciplina silenciosa de quien anota sus datos en la mesa de la cocina. El paciente es el verdadero director de orquesta. El médico es un consultor experto que interpreta la partitura. Esa es la perspectiva absolutamente correcta. La medicina moderna es un trabajo en equipo basado en datos. Y esto plantea una pregunta importante. Al revisar las últimas referencias de este documento sobre las tecnologías emergentes, específicamente los monitores continuos de glucosa, Los famosos MCG, los parches. esos, vemos asomar el futuro inmediato. Si el automonitoreo capilar con unas cuantas mediciones ya otorga un control clínico tan preciso, ¿cómo va a cambiar la relación médico-paciente cuando el uso de sensores continuos se convierta en el estándar mundial? Va a ser un cambio brutal. Son pequeños dispositivos en la piel que proporcionan literalmente miles de datos automáticos las 24 horas, flechas de tendencia, alarmas preventivas de bajadas, todo sin un solo pinchazo extra. La forma en que analizaremos la información va a transformarse radicalmente, poniendo herramientas sin precedentes en manos de quienes conviven con la diabetes. Es una idea fascinante e inspiradora para dejar flotando en el aire. Invitamos a todos los pacientes y cuidadores que nos escuchan a reflexionar sobre ese increíble avance de la ciencia, pero sobre todo a valorar profundamente su propio e irreemplazable papel hoy mismo en la gestión de su salud. Sin sus datos, la medicina moderna no puede actuar. Ustedes son la clave. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Hasta la próxima inmersión profunda.